Antes de empezar el video me gustaría pedir disculpas por si es que el audio y la imagen no se ven muy bien, pero es que este fue, digamos, el primer podcast, entre comillas, podcast que grabé con unos amigos, así que por lo cual si el audio y la imagen no cuadran o no están del todo bien, pues pido una disculpa porque como dije es la primera vez que grabo este tipo de cosas. Anteriormente ya grabé un blog, pero no es lo mismo grabar un blog que grabar un podcast, digámosle, no tenemos el conocimiento de eso, así que de antemano una pequeña disculpa y espero, en serio espero que el video les guste. Dejando de lado eso, no sé si han visto, pero recientemente ha estado, bueno, ni siquiera ha estado en los principales canales de noticias, toda esta situación en Nigeria y Sudán, en especial acerca de la persecución en contra de las comunidades cristianas. No sé si lo has visto. Sí, yo sí lo he visto. ¿Qué tiene que ver con la regulación de ChatGPT? No, sí, ya lo dejaron. Así que a mí el tema como si nada. Claro. Como si nada. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? No, más que ahorita te van a responder. Les estoy preguntando a ustedes. No, para empezar, ¿alguien seguirá viendo este video? No lo sé. A este punto ni nosotros. No, ni nosotros. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Dale 100 pavos nada más. A mí no puedo tirar. ¿Y si nos enfocamos a jugar? Espérame, ya casi vamos a terminar. Mejor nos enfocamos a hablar. Ya casi vamos a terminar. Me faltan 50 minutos. Digo 10 minutos. ¿Qué? Me faltan 10 minutos. Dame mis 100 pavos ya, joven. ¡Dame de mí! Dame mi dinero. ¿Cuál es su pregunta de eso? ¿Qué es lo que podrían hacer los organismos internacionales o qué es lo que se podría hacer acerca de esa situación? ¿O qué es lo que opinan ustedes? Lo mismo que pasó con los de Ayotzinapa. Desaparece. Nada. Mira, África tiene algo que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se divide en una comisión el sistema africano de más derechos despacio, cerebrito. tiene el Sistema Africano de Derechos Humanos a partir de la Carta de Banjul, que se divide en dos: la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. ¿Qué sucede aquí? Hablamos de que en África un conflicto donde se violentan los derechos humanos como es la vida, que de hecho es un bien jurídicamente tutelado a nivel mundial, la vida es base. ¿Qué sucede cuando se violenta en Nigeria y Sudán de eso? Pero ahorita espérate, si no nunca vamos a terminar de hablar. Sí, mientras va tirando, hablando. Tú sí hablando, yo te escucho. ¿Qué pasa? Llega, supongamos, a la comisión y después a la corte. Lo que se emite una resolución que va a ser coactiva hacia los estados pertenecientes a esto. Pero ¿qué sucede cuando el estado dice, ¿qué pasa cuando el país no lo acata? Se le aplican sanciones, pero como son países islamistas, o sea, el problema aquí no tiene que ver más bien, no tiene que ver con qué hacen los organismos o no, más bien es un conflicto donde ahorita te viene a mirar, para Más allá de qué es lo que pueden hacer los gobiernos, qué es lo que ¿cuánto te pago? No me dejes Para ganancia. Más de lo que pueden hacer los 180. gobiernos, ¿qué es lo que opinan ustedes? No, mira lo que me voy De a toda esa situación en África, en Está el feo. ¿Qué está pasando? de Es la, que, de la persecución. La persecución a cristianos. pues es que vas a decir, a ver, están siendo perseguidos para empezar por quién. Los musulmanes. Ajá, Musulmanes. vale, musulmanes. Musulmanes persiguiendo africanos, ¿no? Digo, Cristianos. cristianos. No son africanos. Persiguiendo africanos. musulmanes, persiguiendo Persiguiendo africanos. Ronnie, que cristianos. A Es ver, Voy al Ronnie. Voy al Ronnie. eso, yo creo que también recorre más que nada en la seguridad que brinde, entre comillas, seguridad que brinde el gobierno. Bueno, no, pero. El gobierno es islámico. Bueno, sí, el gobierno. De hecho, el gobierno no. Pues digo, entre comillas, la seguridad. A ver, pues yo creo que obviamente es algo que está feo, porque imagínate que, digo, tú tienes a tu familia y de repente eres perseguido por. Y de repente. ¡pam! Y de repente, ¡pam! Cierras los ojitos y ya no despiertas. Cierra los ojos y los abres en la presencia. Pues sí, sí está muy feo, pero es que es como había dicho, ya depende de, entre muchas comillas, la seguridad que brinde el gobierno a las personas que están siendo perseguidas, pero como dije, entre muchas comillas, no está pasando.
Pero por ejemplo, ahora, por la parte teológica, ¿qué pueden hacer los cristianos 70. para defenderse? O sea, tenemos permitido al atacarnos, nosotros matarlos a ellos. Tenemos 10. A ver, si es por defensa propia, sí, pues se puede. Sí se puede. Yo no te acuerdo. Así sí. Sí se puede, no hay ningún problema si es por defensa propia. Así que como tal, sí tienen permitido defenderse. Pues sería como, hay una parte, Espérame, déjame. Paz del consulado y paz del derecho. dame 20 balas. ¿A poco por ti? Teológicamente, ¿qué puede hacer uno? Creo que el conflicto no solamente es allí, es en todo el mundo. El Islam y el judaísmo, los judeocristianos atacan mucho a los propios cristianos y los judíos también. Ahorita, ¿por qué no hacen los organismos internacionales nada para frenar eso? Porque son judíos. El judaísmo, aunque muchas corrientes doctrinales dentro del cristianismo definen al Estado de Israel y a los judíos, Yo digo, joder, aunque muchas corrientes doctrinales en la iglesia cristiana defienden al Estado de Israel y a los judíos como pueblo de Dios, la realidad es que no. Sino que al contrario, son ellos los que han hecho que los cristianos sufran las mayores persecuciones de la historia. La persecución que hay ahorita o viene de los judíos o viene de los musulmanes. espérame, espérate, un mensaje. Por exceso de equipaje policía. Ya no quiero jugar. Yo creo que los que eran verdaderamente el pueblo de Dios eran los hebreos, ya no los judíos, como los conocemos ahora. Es que cuando ocurre un nuevo pacto, la iglesia pasa Bueno, a ser el nuevo pueblo de Dios. Tengo que pagar 100 por exceso de equipaje. ¿Ya ves? Ya te dije que no llevaras tanta ropa. Y lo que sucede es que la iglesia que puede hacer ahorita está unida para enfrentarse a eso. Que los que están, no es un conflicto de que la iglesia se vaya a levantar en armas y vayan a pelear, creo que eso sería en última instancia, sino más bien que los líderes que están al frente depende de qué religión sean. Ahorita en Nigeria y Sudán, pues los líderes son musulmanes. En Europa se están volviendo musulmanes los líderes. Y en América Latina, aunque no lo son, al final se tienen una corriente. Si eres de izquierda, terminas tirando a cualquier herejía, y si eres de derecha también. O sea, y tampoco voy a hablar como una herejía que ha nacido que tratan de que el cristianismo se convierta de izquierda o de derecha política. El cristianismo no tiene ni izquierda ni derecha política ni de centro. Que seas de derecha no significa que seas cristiano, que seas de izquierda tampoco. El cristianismo está fuera de eso. Más bien que las convicciones cristianas estén en las personas independientemente de una postura política. Y a lo que voy con esto, que va a depender mucho de quién gobierna, quién mande, quién es el que dirija, ¿sabes? 2, 4, 6, 7. Ahora, continuando esa línea de la persecución, 200. ¿de quién es la de América? Mía. Continuando con esta parte de la 200. Ya me 50, ¿no? Ah, no, no tengo la americana. Quiero que sean honestos. Supongamos que el día de mañana el cristianismo se vuelve legal y te pueden matar simplemente por su cristianismo. ¿Estarían dispuestos, o sea, para decir de veras, estarían dispuestos a entregar su vida por nosotros? A ver, yo por todo lo que he pasado, esto nunca lo he comentado en los videos. Yo por todo lo que he pasado, que ves, que más de una vez casi me muero, yo diría que sí. Sí, y no es necesario que lleguemos a eso, ya lo vivimos. O sea, no necesitas que el cristianismo se prohíba. Ya vivimos la lucha desgraciadamente. ¿Contra quiénes? Contra el propio Islam. Esa estaba haciendo hace un rato. Europa se está llenando de islamismo. Los cristianos son perseguidos. No necesitas que ahorita llegan y te pongan una cosa en la cabeza. Déjame. ¿Qué? Es que ya no lo ¿Qué dije yo? No, pues continúa con tu respuesta. Es que me cortó, ¿qué estaba diciendo? De lo que has vivido. Ajá. A ver, de todo lo que he vivido, yo digo obviamente que sí. Voy a seguir teniendo mi fe en Dios por todo lo que he pasado. Nosotros decimos, sí, daría mi vida por Jesús, pero no estamos dispuestos a dejar el pecado, no estamos dispuestos a obedecer. Y ahí es donde yo digo, verdaderamente digo, Señor, no te amo, no. Es que mira, Lo dudo si estoy dispuesto verdaderamente dudo si estoy, es mío, verdaderamente dudo si estoy dispuesto
a morir por él porque ni siquiera puedo dejar el pecado. Porque mira, esa es otra. He No puedo morir. conocido personas que se han llegado a bautizar y siguen siendo igual. Y siguen siendo igual. Es que Pero he escuchado a mucha gente decir, no, es que van a tardar en cambiar, es que Dios nos va a ayudar a no sé qué. O sea, digo sí, pero también recae en la persona. No solamente es de me bautizo. Sí, le puedes pasar 10 años cada Ajá, no es decir me bautizo y sigo adulterando con mi vecina Pancha, no sé. O sea, no se trata de eso, es si me bautizo porque sé que ya tengo un compromiso, que sé que voy a cambiar, tratar de ser mejor y pues ya, o sea, es decir, un bautizo es eso, dejar el pecado atrás, en el agua sumergido, para renacer y limpio, decir, ¡puchicaca! O sea, sí. Y estoy muy de acuerdo en esa parte de que tiene que haber un cambio verdadero. Y verdaderamente lo creo y me esfuerzo cada día por ello. Pero verdaderamente muchas veces dudo verdaderamente si... O sea, porque si una persona me dice, ¿tú de qué religión eres? Yo digo con todo orgullo, soy cristiano. ¿Okay? Y obviamente respeto, ¿no? Pero ya en la parte más personal, si tú me dices, ¿amas a Jesús? Yo te voy a decir que sí. Pero cuando veo mis acciones en el día a día, yo digo, como que no mucho. ¿Por qué? Porque veo mis acciones y no reflejan, muchas veces no reflejan ese carácter que un discípulo de Jesús debería reflejar. Esa disposición para dejar el pecado que estaba cometiendo desde antes y ser transformado. Ahora que dices eso, hay otra que estoy escuchando a varias personas y es de que, no sé si está muy normalizado, pero la gente ya tiene ese pensamiento de que es cristiano y hace esto, no sé qué más y tal. O sea, decir, digo, no es perfecto. O sea, Soy cristiano, no Cristo. exacto, soy cristiano, no Cristo. es que aquí viene. Yo puedo ir a la iglesia, pero la carne me hace pecar, joven. O sea, decir, es como lo que me mandaste en Instagram, que tú dices, uno quiere dejar la manuela y no coopera. Y el mundo no coopera. Y el mundo, o sea, es casi lo mismo. Es como, por ejemplo, digamos, tú puedes ir a la iglesia todos los domingos, reunirte todos los domingos, orar, ayudar, lo que sea, y tú dices, pero es que mi vecino Paquito no ayuda, porque su perro esto, o luego a las 5 o 6 de la mañana hace ruido, no sé qué más y tal. Es que es algo que se Que Dios no cambia las circunstancias, y que también esa es otra, porque mucha gente, y incluso tengo familiares que piensan eso, de que si oran a Dios, creen que los va a cambiar de un día para otro, pero no es así. a la viña, a la banda. No es así. Te puedo decir que conmigo pasó, ¿qué será? Casi 10 años o más de 10 años para cambiarme, güey. Es que aquí viene algo y va a sonar calvinista y lo soy. Sí, lo soy, al menos. No saben qué es calvinismo. Hay personas Pero que hay sí. personas que sí. Hay personas que sí. El primer problema está en creer que nosotros vamos a cambiarnos a nosotros mismos. Ay, voy a cambiar. Jamás. El hombre no se cambia a sí mismo. Y otra, cuando decimos es que veo mi vida y yo pronto realmente voy a tener fe, es que la fe no depende de ti, la fe depende de Dios. Dios mantiene la fe. O sea, la fe no te la das por ti mismo, no. Si Dios te quita la fe, te la quita y jamás te la va a volver a dar. No, o sea, la fe sí entiendo y sinceramente les puedo decir, tengo fe, porque las veces que me toca tal vez orar por una persona que está enferma, yo creo con todo mi corazón que Dios en ese instante lo puede sanar, porque lo he visto. La vez pasada puse mi mano sobre el ojo de una señora, estaba completamente blanco y cuando la quité estaba cristalino. ¿Sí? O sea, lo he visto con mis propios ojos, pero no voy a cerrarlo de la fe, sino voy a cerrarlo del amor hacia Dios. Porque muchas veces en mi propia vida me he visto, aunque soy, digamos, cristiano toda la vida, he sido cristiano toda la vida, y tal vez uno podrá decir, bueno, tienes que ser más santo, ¿no? No, simplemente me hace realizar que soy más cristiano. Es que eso se llama fe. Eso es la fe. Digo, Señor, gracias,
soy una porquería, pero gracias. Soy una Y porquería. cada vez más entiendo por qué Pablo decía que quería liberarse de su cuerpo pecador. Porque Sí. no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero. Exacto. Romano. Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer Lo que hago no lo lo hago. hago. Es que aquí viene algo, ¿no? Cuando decimos es que mi vida y el amor de Dios, es que eso no viene de ti, viene del Espíritu Santo, porque la labor del Espíritu Santo es redarguirte, demostrarte tu pecado, y no por enseñar que eres un pecador, porque recordemos que el cristiano no es santo, está en un proceso de ¿qué? Santificación y la Pero santificación. tampoco nos podemos identificar como pecadores, porque somos Por eso, santificados. y el Espíritu Santo te hace ver tu pecado. Y es que yo caigo y recaigo. Es que 70 veces es justo caer, 70 veces se va a levantar. Estamos en proceso de santificación. ¿Cuándo vas a ser santo totalmente y ya no vas a estar libre de pecado? Hasta que seas por Dios. La lucha constante por Dios es el que permaneciera, y no significa que la salvación dependa de que tú te mantengas en el camino, porque eso depende de Dios, sino más bien de que tú busques realmente estar en el proceso de santificación. Por eso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, no, dijo Pablo en Romanos. ¿Qué significa esto? Mi fe es de Dios. Lucho con mi pecado porque estamos en proceso de santificación. Entonces aquí es cuando Habla un poco más despacio. ajá, tú me dices. Entonces, es que veo mi vida y realmente amo a Dios. Sí lo amas, porque el Espíritu Santo te está haciendo ver tu mal. ¿Cuándo puedo decirte que de plano no amas a Dios cuando no ves tu pecado? Y eres consciente de tu Y ese pecado. es un lugar muy peligroso, el lugar más peligroso donde puedes estar, donde verdaderamente no ves tu pecado. Porque eres ese ciego que está caminando hacia el pozo y no lo ves. No, y es peor, lo ves, pero no te das cuenta. A eso es en Apocalipsis dice, Sabes, pero no es. prefiero que fueras frío, caliente y no tibio. ¿Qué significa que seas tibio? Que seas tibio no significa que estés en la iglesia y después seas hipócrita. No, porque creo que todos los cristianos somos hipócritas a cierto punto. Sí. Sino más bien que tú seas consciente del pecado, seas consciente del evangelio y no le hagas caso ni a uno ni a otro y vivas tu vida olvidándote de Dios. Eso se llama ser tibio. Que realmente te apegas a tu pecado y no sufres remordimiento alguno. Y ahí es cuando caemos, cuando dicen la blasfemia contra el Espíritu Santo te mata directamente, no hay perdón. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque cuando tú has ignorado a Dios en su totalidad y te aferras a tu pecado, ahí es cuando ya has blasfemado contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es quien te redarguye, ya deja de hacerlo. Y es cuando ya te deja al olvido. Es cuando ya definitivamente Dios te ha soltado. ¿Por qué? Porque definitivamente te cerraste en tu pecado, fuiste tibio en su totalidad y no atendiste al llamado de Dios. Pero creo, este punto es un poco complicado porque entonces muchos cristianos van a decir, es que yo caigo siempre en el pecado, tengo el riesgo de que Dios se olvide de mí cuando tienes el riesgo. No, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Yo hablo de aquellas personas que definitivamente va a sonar muy calvinista. Desde que nacen ya están con esa idea de que van a pecar y por mucho que les hables no van a cambiar. Al final, que tú caigas en un pecado te restituyes, porque el Espíritu Santo te va a redarguir. Si tú te das cuenta, tú cometes un pecado ahorita, eso no afecta a tu fe, eso no va a afectar en nada, porque vuelvo a repetir, la fe no depende de ti, depende de Dios, la salvación no depende de ti, depende de Dios. Y la parte más dura de ser un cristiano o sea, sí, es serlo, pero la parte más dura de ser un cristiano yo considero que es romper tu propia carne, porque esos deseos de nuestro cuerpo pecaminoso, por ejemplo, ¿por qué ayunamos? ¿Sí? ¿Por qué ayunamos? Porque nuestra carne necesita ese alimento, pero no alimentamos muchas veces lo suficiente el espíritu. Y por eso caemos en ese ciclo de pecado, porque no estamos rompiendo el ciclo. Es algo que no hacemos lo suficiente y no lo hacemos principalmente para buscar a Dios. Sí, podremos tal vez llegar a ayunar, ¿no? O sea, no comes un día entero, rompiste un poco tu carne, pero no te alimentaste del espíritu. Si no pasaste tiempo en la presencia de Dios, no vas a poder servir. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay vida. Entonces tenemos que romper nuestra carne a través de que el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, para poder ser llenos del Espíritu Santo, para poder ser renovados y llenos, entre comillas, de ese vino nuevo.
Y ahí es cuando viene el verdadero cambio. Sí, y además hay algo. A veces el cristiano cree que él mismo puede contra el pecado, no, tú no puedes contra el pecado. Y que sí, Es como si nadaras contra el corriente. literalmente, o sea, decir yo voy a vencer mi pecado, no. Entonces dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primer punto, someteos a Dios. Porque Dios es el que lucha por ti. Cuando fue la tentación en el monte, a Jesús no lo hizo por su autoridad misma, sino fue por una autoridad divina, la escritura, cita la propia escritura. Y no lo ve desde, perdón, acabo de decir una tontería, que no fue por sí mismo, no, o sea, sí fue por sí mismo, pero no desde una naturaleza humana como nosotros, sino fue desde la propia autoridad de Dios. Y otra, cuando el ángel peleó contra el demonio, no fue por su propia autoridad, sino que el ángel, cuando estaban discutiendo por el cuerpo de Moisés, cuando el ángel estaba discutiendo por el cuerpo de Moisés contra el demonio, el ángel no se defendió por sí mismo, se dice que el Señor te reprende. O sea, inclusive los seres que están obligados a Dios, como los ángeles, obedecen su autoridad, que saben que no pueden por sí mismos pelear contra el enemigo, sino es por mediante el nombre de Jesús. Y es Miguel, por ejemplo, un ángel que puede prácticamente borrar este planeta de la existencia de un fregadazo. Aún así, ese ángel con tanto poder se está sometiendo al poder máximo, que es Jesús, Dios. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Y luego nos andamos preguntando, Señor, ¿por qué no puedo dejar el pecado? Porque no te sometiste, chaval. ¿Sí? Porque no estás dependiendo de mí. Ahora tú dices, ¿cómo es que puedo yo depender de él? O sea, si yo estoy pecando, ¿cómo es que con sus fuerzas lo voy a lograr? Ni siquiera vencer el pecado, porque está vencido. ¿Cómo voy a lograr dejar esos deseos de la carne? Cuando tu deseo por Jesús sea tan grande que todo lo demás se borra. Es cuando aborreces el pecado y el mundo. Cuando Ahora que dices eso, recuerdo que vi un reel, no sé si me lo mandaste, que decía que la idea no es dejar el pecado, sino amar tanto a Dios que no cometas el pecado. Aborrezcas el pecado. Lo aborrezcas. y hay una oración que un pastor decía, y era que míralo, Yo tengo sueño. y era una oración que decía, era pedirle al Señor que nos dé ese desprecio, que nos permita aborrecer el pecado y nos permita verlo en nuestra vida, porque muchas veces hay pecados, o sea, nosotros diríamos chiquitos, pero aún así muchas veces no. O sea, tal vez podemos ver los grandes, ¿no? Por fornicación, adulterio, toda esa parte, ¿no? Robo, toda esa parte, entre comillas, más grande, pero también pecados pequeños en nuestro día a día, pequeñas mentiras, ¿sí? Que tomamos el cambio de la tortilla, Sí, soy. ¿no? O sea, eso es pecado, Sí. pero muchas veces nosotros decimos una mentirita blanca, que No son se va a cinco enterar, balas. no, ¿a quién va a afectar? Precisamente, ¿no? ¿A quién va a afectar? A nosotros. Entonces, es pedirle al Espíritu Santo que nos dé que nos ayude a aborrecer el pecado. Es cometerse, por ejemplo. Y que Jesús, y pasar el tiempo con el Señor Jesús y que nos enamoremos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no podemos seguir a los maestros, porque vamos a amar a uno y vamos a odiar a otro. Entonces, si nosotros seguimos el pecado, ¿a quién estamos amando? Si no nos estamos esforzando por acercarnos a Dios, ¿quién estamos amando? Entonces, amar tanto a Jesús que odies. ¿Sí? Pero, o sea, estamos conscientes que no es un proceso, que no es un proceso sencillo. Es lo más difícil que podemos hacer con nuestra vida. Vamos a ver, es lo más difícil que podemos hacer. Vamos a ver.